Después de la Guerra Civil estadounidense y la abolición formal de la esclavitud, Estados Unidos enfrentó un periodo tumultuoso de reconstrucción. En el sur, donde la economía y la sociedad estaban profundamente arraigadas en la esclavitud, la resistencia a la nueva realidad social llevó a la creación de las leyes Jim Crow. Estas leyes, que comenzaron a codificarse en las últimas décadas del siglo XIX, establecieron la segregación racial de manera sistemática y legalizada. Se dividieron escuelas, transporte público, restaurantes y muchos otros espacios públicos, asegurando que blancos y negros no compartieran el mismo entorno social o físico. La segregación promovida por las leyes Jim Crow no se limitó a simples separaciones físicas. Fue una expresión de un racismo institucionalizado que buscaba subvertir los logros políticos y sociales que los afroamericanos habían logrado durante la reconstrucción. Según estas leyes, los afroamericanos fueron sometidos a un estatus de segunda clase, enfrentando no solo aislamiento, sino también una profunda desigualdad en términos de acceso a servicios, educación de calidad, oportunidades de empleo y participación política. Esta segregación legalizada perpetuó ciclos de pobreza y exclusión, manteniendo la supremacía blanca arraigada en las estructuras sociales y políticas. El impacto de estas leyes fue devastador y duradero, y se sintió en todos los aspectos de la vida de los afroamericanos en el sur y, en menor medida, en todo el país. La lucha contra este sistema discriminatorio catalizó el surgimiento del movimiento de derechos civiles en el siglo XX, que buscó desmantelar las barreras de la segregación y la discriminación racial. La persistencia de este movimiento fue crucial para la eventual derogación de las leyes Jim Crow, pero las cicatrices dejadas por esta era aún resuenan en la sociedad estadounidense, destacando la importancia de una vigilancia continua contra las formas de segregación y discriminación. A principios de la década de 1950, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos comenzó a tomar forma, marcando una era de desafío directo a las leyes y prácticas segregacionistas que habían estado institucionalizadas durante décadas. El punto de inflexión se produjo con la histórica decisión de la Corte Suprema en el caso Brown contra la Junta de Educación en 1954, que cuestionó la doctrina de separados pero iguales, establecida por el caso Plessy contra la Junta de Educación. Ferguson. El tribunal declaró que la segregación en las escuelas públicas era inconstitucional, lo que no solo allanó el camino para la abolición de la segregación escolar, sino que también sirvió como catalizador para un cambio más amplio. Esta decisión icónica inspiró una nueva ola de activismo entre los afroamericanos y sus aliados. Organizaciones como la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, NAACP, han intensificado sus esfuerzos para desafiar otras formas de discriminación racial. La movilización creció en escala e intensidad, y los boicots, las sentadas y las marchas se convirtieron en herramientas comunes de resistencia. La respuesta, a menudo violenta, a estos actos pacíficos de desobediencia civil ha llamado la atención nacional e internacional sobre la profundidad del racismo en Estados Unidos. El ascenso del movimiento por los derechos civiles se caracterizó por una serie de campañas y victorias posteriores que moldearon el curso de la historia estadounidense. Surgieron líderes como Martin Luther King Jr., que promovieron una estrategia de no violencia que resultó eficaz e inspiradora para millones. A medida que avanzaba la lucha contra la injusticia racial, quedó claro que cada victoria era a la vez un paso hacia la igualdad y un recordatorio de las barreras que aún permanecían. El viaje fue largo y los desafíos formidables,
pero el compromiso con la justicia y la igualdad nunca flaqueó, lo que refleja la resiliencia y la determinación de un movimiento decidido a transformar la sociedad. En 1955, un acto de desobediencia civil en Montgomery, Alabama, se convirtió en un hito en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Rosa Parks, una costurera afroamericana, se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús segregado, desafiando las leyes de Jim Crow que exigían que los negros se sentaran en áreas designadas. Su arresto por este acto desencadenó el boicot a los autobuses de Montgomery, una campaña de protesta que duraría más de un año y se convertiría en uno de los episodios más significativos en la lucha contra la segregación racial. El boicot fue encabezado por Martin Luther King Jr., entonces un joven pastor, que surgió como una voz líder en el movimiento de derechos civiles a través de este evento. El boicot movilizó a la comunidad afroamericana de Montgomery de una manera sin precedentes. Al evitar el uso de autobuses, no solo desafiaron el sistema de segregación, sino que también demostraron la fuerza y eficacia de la acción colectiva. Los participantes en el boicot se enfrentaron a importantes represalias, incluidos actos de violencia e intimidación, pero persistieron con resiliencia y determinación. La presión económica y social resultante del boicot finalmente condujo a la decisión judicial que ordenaba la eliminación de la segregación en los autobuses en Montgomery. Este éxito no solo representó una victoria crucial contra las políticas segregacionistas, sino que también reforzó el uso de boicots, marchas y desobediencia civil como estrategias efectivas en el movimiento más amplio de derechos civiles. El ejemplo de Rosa Parks y el liderazgo de Martin Luther King Jr. durante el boicot se convirtieron en poderosos símbolos de la lucha por la justicia y la igualdad, e inspiraron a muchos otros a abrazar la causa de los derechos civiles en todo el país. En 1963, la campaña de Birmingham, encabezada por Martin Luther King Jr. y otros líderes de los derechos civiles, se destacó como uno de los enfrentamientos más intensos en la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos. Birmingham, Alabama, era conocida por sus estrictas leyes de segregación y la fuerte resistencia de sus líderes blancos a la eliminación de la segregación. La campaña utilizó una serie de protestas, incluidas marchas pacíficas y sentadas, para desafiar la segregación en los lugares públicos de la ciudad. La respuesta de las autoridades fue brutal. La policía utilizó perros y cañones de agua contra los manifestantes, muchos de los cuales eran niños y jóvenes. Las imágenes de estos ataques, difundidas en redes nacionales y vistas en todo el mundo, provocaron una ola de indignación pública y una mayor presión sobre el gobierno estadounidense para que interviniera. La violencia utilizada contra manifestantes pacíficos en Birmingham no solo expuso el racismo extremo y la brutalidad de las autoridades locales, sino que también subrayó la urgencia de la causa de los derechos civiles. Este acontecimiento se convirtió en un punto crucial en la historia del movimiento, ya que atrajo una enorme simpatía y apoyo a la lucha contra las leyes segregacionistas. La campaña de Birmingham finalmente resultó en avances significativos, como la eliminación de la segregación de muchas instalaciones públicas de la ciudad y cambios en las políticas de empleo. Lo más importante es que ayudó a allanar el camino para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Este conjunto de acontecimientos mostró al mundo la injusticia que enfrentan los afroamericanos y destacó el poder y la eficacia de la resistencia no violenta, solidificando el legado de Birmingham
como un hito en el camino hacia la justicia racial y la igualdad en los Estados Unidos. En agosto de 1963, la marcha en Washington por el empleo y la libertad se convirtió en uno de los eventos más emblemáticos de la historia de los Estados Unidos y atrajo a más de 250,000 personas de todas las razas y orígenes al National Mall en Washington, D.C., organizada por una coalición de grupos de derechos civiles, sindicatos y organizaciones religiosas. La marcha tenía como objetivo llamar la atención sobre las disparidades raciales en el empleo y los derechos civiles que enfrentaban los afroamericanos en todo el país. El evento sirvió como un poderoso símbolo de unidad y una demostración palpable del deseo de justicia e igualdad en una sociedad profundamente segregada. Durante la marcha, Martin Luther King Jr., ya uno de los líderes más destacados del movimiento de derechos civiles, pronunció su discurso "Tengo un sueño" al pie del monumento a Lincoln. Su apasionado llamado a un Estados Unidos sin discriminación racial y su visión de una sociedad donde las personas serían juzgadas por el contenido de su carácter en lugar del color de su piel, capturaron la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Este discurso no solo resonó como un elevado ideal para el futuro de Estados Unidos, sino que también movilizó apoyo para los cambios legislativos que estaban por venir. La marcha sobre Washington a menudo se considera un punto de inflexión en el movimiento de derechos civiles, ya que ayudó a catalizar la aprobación de leyes fundamentales como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. La capacidad de la marcha para atraer a un grupo grande y diverso de participantes también destacó el creciente apoyo a los derechos civiles más allá de las comunidades afroamericanas. El mensaje de King y la muestra de solidaridad en Washington se recuerdan no solo como un momento de triunfo, sino también como un recordatorio constante de la lucha por la igualdad y la justicia para todos. En 1964, después de años de protestas, marchas y la lucha incansable de los activistas de derechos civiles, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles, un logro monumental en la historia de Estados Unidos. Esta amplia legislación fue una respuesta directa a las demandas del movimiento de derechos civiles, que buscaba erradicar la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. La ley prohibía explícitamente la discriminación en lugares públicos como hoteles, teatros y restaurantes, además de imponer restricciones a la segregación en las escuelas y el lugar de trabajo, lo que marcó un punto de inflexión crucial en la lucha por la igualdad racial. La promulgación de la Ley de Derechos Civiles no fue solo una victoria legislativa, también era un poderoso símbolo de progreso social y un reconocimiento de que la discriminación institucionalizada era inaceptable en una sociedad que se valoraba a sí misma como justa y libre. La ley también estableció la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, EEOC, una agencia federal encargada de monitorear la discriminación laboral. A pesar de enfrentar una resistencia considerable, especialmente de los estados del sur, la ley señaló un compromiso nacional para eliminar las barreras raciales que habían marcado la historia estadounidense. Si bien la Ley de Derechos Civiles de 1964 marcó un hito en la reforma de las prácticas discriminatorias en Estados Unidos, también generó nuevos desafíos y debates sobre la igualdad racial. La implementación de la ley fue solo el comienzo de un proceso continuo de cambio cultural e institucional. Hasta el día de hoy, los efectos de esta legislación continúan influyendo en las políticas y la vida social,
en los Estados Unidos, sirviendo como un recordatorio constante del poder de la defensa cívica y la necesidad de vigilancia para proteger los derechos ganados con tanto esfuerzo. La Ley de Derecho al Voto de 1965 fue un logro significativo en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y marcó un punto de inflexión en la lucha por la igualdad electoral. Luego de la violenta represión a manifestantes pacíficos en Selma, Alabama, durante la marcha conocida como Domingo Sangriento, se hizo evidente la necesidad de protección federal para garantizar el derecho al voto de los afroamericanos. El presidente Lyndon B. Johnson, respondiendo a la presión pública y la protesta nacional provocada por estos acontecimientos, se movilizó para garantizar que la injusticia en Selma no fuera en vano. Con la promulgación de la Ley de Derecho al Voto, se prohibieron las barreras históricamente utilizadas para impedir que los afroamericanos votaran, como las pruebas de alfabetización y los impuestos electorales. La ley también permitió una supervisión federal más estricta de los procesos electorales en áreas donde la discriminación era más prevalente, particularmente en los estados del sur. Estas medidas fueron vitales para democratizar el voto y garantizar que todas las voces pudieran ser escuchadas en las urnas, independientemente del color de piel. La legislación no solo fortaleció la democracia estadounidense, sino que también sirvió como catalizador para el cambio en otras áreas de desigualdad racial. El impacto de la Ley de Derecho al Voto fue inmediato y profundo y resultó en un aumento significativo del registro de votantes afroamericanos en el sur y otras áreas de Estados Unidos. Además, la ley tuvo un efecto dominó, inspiró otras reformas de derechos civiles y contribuyó a una transformación social más amplia. Sin embargo, el legado de la Ley de Derecho al Voto sigue siendo relevante, ya que aún surgen desafíos e intentos de restringir el acceso al voto. La lucha por derechos de voto justos y accesibles es un recordatorio continuo de que los logros obtenidos a través de esta legislación deben defenderse persistentemente. El legado del movimiento por los derechos civiles es un tapiz rico y complejo que se extiende más allá de los logros legales y políticos y se filtra en la conciencia cultural y social de Estados Unidos. Las victorias obtenidas con esfuerzo durante las décadas de 1950 y 1960, como la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto, sirvieron como base esencial para el progreso continuo hacia la igualdad racial y social. Sin embargo, a pesar de estos avances, la lucha contra el racismo y la discriminación sigue siendo una cuestión apremiante. La persistencia de desigualdades sistémicas y los frecuentes episodios de violencia racial demuestran que los ideales del movimiento aún requieren vigilancia y activismo dedicado. Los logros del movimiento de derechos civiles también inspiraron otras luchas por la justicia social en los Estados Unidos y en todo el mundo, allanando el camino para movimientos por los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQ+, y otras causas de justicia social. La idea de que la libertad es una lucha constante, un eco de las palabras de figuras como Martin Luther King Jr. y Rosa Parks, resuena en la búsqueda constante de un mundo más justo y equitativo. Esta continuidad del activismo, apoyado por la nueva generación, muestra que las lecciones del pasado aún alimentan las luchas del presente, donde cada paso hacia la igualdad inspira a otro. En el siglo XXI, la lucha por los derechos civiles se ha adaptado a las nuevas realidades, incorporando la tecnología y las redes sociales como herramientas de movilización y concientización. Movimientos como Black Lives Matter y campañas contra la brutalidad policial y las injusticias raciales reflejan las desigualdades actuales que enfrentan las comunidades marginadas.
El espíritu de resistencia y resiliencia que impulsó el movimiento de derechos civiles en décadas pasadas continúa inspirando a un nuevo contingente de activistas que utilizan tanto las enseñanzas como los errores del pasado para dar forma a un futuro en el que finalmente se pueda lograr la promesa de igualdad y justicia para todos.